Hola, soy Adolfo Aladro, como os ha dicho, soy el director de operaciones de ADPZ y lo primero es aprender a usar esto, lo primero. Y lo segundo es, para que los que no nos conozcáis, contaros un poco qué es la empresa, de dónde venimos, etc. Nosotros empezamos hace ya unos cuantos años y nuestro primer foco fue Facebook. El sistema publicitario de Facebook, aunque hoy venimos a hablar de Twitter, pero un poco para que tengáis el resumen, empezó el año 2009 y Facebook buscó a varias empresas en todo el mundo para desarrollar tecnología para gestionar las campañas de publicidad en Facebook. Nosotros fuimos una de esas empresas, había 10 en todo el mundo, ahora habrá como 20 o 30 empresas. Y a partir de ahí, hasta nuestros días, básicamente en la empresa hay, podríamos decir, 3 líneas. Por un lado hay una línea que es puramente tecnológica, es decir, programadores, donde lo que se dedican es a desarrollar esta aplicación, a desarrollar la tecnología para gestionar las campañas de publicidad. Somos desarrolladores oficiales de Facebook y ahora, como os voy a contar, también desarrolladores oficiales de Twitter. Esto, a grandes rasgos, lo que significa es que tenemos cada 2 o 3 meses un, entre comillas, examen con Twitter y con Facebook, o bien en Estados Unidos o bien en Irlanda, donde ellos lo que se aseguran es que nuestra tecnología, por un lado, está puesta al día, porque como ya sabéis, tanto a nivel de usuario como a nivel del sistema publicitario, Twitter y Facebook están constantemente cambiando, y que ellos entienden que la tecnología aporta valor a la hora de gestionar las campañas de publicidad. Es decir, que se pueden hacer cosas que son buenas para conseguir los resultados de los anunciantes. Por otro lado, tenemos una línea de un equipo que tiene mucha experiencia gestionando las campañas de publicidad, primero en Facebook y ahora también en Twitter. Este equipo además gestiona las campañas, como podéis ver, estamos en varios países, estamos en toda Latinoamérica, en Brasil, en México, en Colombia, también estamos en Miami, en Europa, evidentemente en España, también estamos en Italia y próximamente vamos a abrir más oficinas, probablemente alguna en África y alguna más en Europa, ¿vale? Incluso en Oriente Medio es probable. Y evidentemente también tenemos un equipo comercial que ha estado gestionando campañas en todos estos países, bien o a través de agencias o bien tratándolo directamente con clientes directos, ¿vale? Entonces, somos la primera empresa española que tiene los dos sellos. Por un lado, el sello oficial de desarrollador de Facebook para todo el sistema publicitario y el sello oficial para el caso de Twitter, que me parece que en el caso de Facebook se llama PMD, que es el programa que tiene, Preferred Marketing Developer, y en el caso de Facebook, de Twitter, se llama Marketing Platform Partner, ¿vale? Bueno, nombrecitos en inglés. Entonces, básicamente, lo que yo diría que nos caracteriza son, por un lado, tenemos una tecnología que es nuestra, que es propia y que está constantemente validada, tanto por los propios proveedores, que son Facebook y Twitter, y evidentemente por nuestra experiencia con los clientes, ¿vale? Por otro lado, tenemos un equipo que tiene muchísima experiencia gestionando este tipo de campañas. Llevamos gestionadas, bueno, ahí pone 18.000, probablemente ahora serán más de 20.000 en todos los países, ¿vale? Y estamos trabajando con todo tipo de clientes, como os podéis imaginar, clientes de cualquier sector que os podéis pensar, desde Decathlon pasando por IKEA, el Banco Santander, clínicas médicas, cualquier sector que os podáis imaginar. Hoy vamos a hablar particularmente del sistema publicitario de Twitter y también os vamos a mostrar unos ejemplos de cómo lo han utilizado otros anunciantes conocidos de una manera muy efectiva para conseguir los resultados. Lo primero de todo es Twitter. ¿Por qué es interesante Twitter para hacer publicidad? Twitter, según el estudio de Q4 de 2013, tiene más de 240 millones de usuarios activos al mes. Todo esto, todos los números que vais a ver de estadísticas probablemente estén desfasados, ahora serán muchísimo más. Tiene más de 400 millones de visitantes únicos al mes y se producen más de 500 millones de tweets al día.
Al final, cuando estamos hablando, bueno, todos los que seáis usuarios de Twitter y lo hayáis visto en el ordenador, en el móvil, en cualquier dispositivo, lo que estamos hablando es de que la marca aparezca en la conversación que se produzca en Twitter, que como ya veremos después, hay distintas maneras, distintos formatos de hacerlo, ¿vale? Y todo eso que ocurra en tiempo real y que esté sincronizado con los intereses de la gente, intereses que ocurren en tiempo real. De hecho, al final de la presentación veréis un ejemplo de cómo un anunciante aprovecha el evento este conocido de Eurovisión, Conchita no sé qué, esta que ganó que tenía barba, y cómo lo aprovecha en ese momento cuando se está produciendo una conversación en Twitter que va de eso para hacer una campaña publicitaria, ¿vale? Yo diría, al hilo de esto, una de las características que diferencian Facebook y Twitter es la inmediatez. Es una conversación que se está produciendo en todo momento. En cuanto a los dispositivos, el 76% de los usuarios activos, de los usuarios en Twitter son usuarios activos del móvil. Esto es muy importante. Y de hecho, esto es una tendencia que se da no solo en Twitter, probablemente en Twitter es mucho más acentuada, pero se da en todas las redes sociales. Los usuarios acceden a través del móvil y el acceso a través del ordenador se está quedando en algo residual. Esto tiene muchas consecuencias a nivel publicitario y a nivel de cómo cada marca quiere hacer llegar su mensaje al anunciante. El primero y el más obvio es: si lo que yo quiero contar no se ve en el móvil, no funciona en el móvil no es operativo, no está destinado al fracaso. O sea, esta tendencia, por ejemplo, nosotros que llevamos gestionando campañas tanto en Facebook como en Twitter durante bastante tiempo, se manifiesta de manera muy notable cuando estamos haciendo una campaña y esa campaña, por ejemplo, está activa durante todos los días de la semana. Si esa campaña, por el motivo que sea, tenemos un anunciante que, por ejemplo, no está preparado para... la campaña lleva una landing y la landing no se ve en el móvil, entonces, por lo tanto, no sacamos... Por cierto, cuando hablo de dispositivos de móvil, hablo de cualquier dispositivo móvil, teléfonos, tabletas, etc. Y no sacamos la campaña porque no se ve ahí. Cuando llega el fin de semana, la campaña se hunde, literalmente. O sea, las conclusiones a las que llegamos es: los usuarios solo acceden a las redes sociales a través del ordenador en la oficina, mayoritariamente. Fuera de la oficina, todo es a través de los dispositivos móviles. Luego es en los dispositivos. Siempre hay que estar pensando en los dispositivos móviles. Más datos que podéis saber que son interesantes de Twitter. 1 de cada 3 utiliza Twitter mientras está comprando. El 70% de los usuarios móviles siguen a las marcas. 1 de cada 2 visita la web de la marca. El 29% ha comprado un producto. Y 2 de cada 3 están en Twitter mientras ven la televisión. Otra de las relaciones que son obvias y cada vez es más hoy en día es la relación entre Twitter y la televisión. Lo que está ocurriendo en la televisión en el momento actual que tiene un eco en Twitter, ¿vale? Y que los anunciantes tienen que intentar aprovecharlo, obviamente. Aunque seguramente muchas en vuestro uso de Twitter ya conoceréis un poco, o por lo menos os habréis fijado, vamos a dar un repaso para que veáis los distintos formatos publicitarios que tiene Twitter. Básicamente hay 3 tipos de productos en Twitter. Está la cuenta promocionada, el tweet promocionado y el trend promocionado. La cuenta promocionada lo que está buscando es seguidores. Yo soy Coca-Cola y yo lo que quiero son seguidores para el perfil de Coca-Cola en Twitter. El tweet promocionado lo que está buscando es engagement, entrar en la conversación y en algunos casos, como ya veremos más adelante, puede ser captar un registro, puede ser incrementar el tráfico en un site externo, puede ser conseguir ventas o registros en un site externo, etc. ¿Vale? El trend promocionado lo que quiere es aumentar la notoriedad. Aquí, en esta captura, tenéis... esta captura es del ordenador, pero vamos, tenéis los 3 ejemplos. Aquí tenéis un tweet promocionado, aquí tenéis una cuenta promocionada y aquí tenéis un trend promocionado. Aquí veis los 3 ejemplos. Luego vamos a ver, esto es un poco lioso en el sentido de, dentro de los tweets promocionados hay distintas versiones. Le puedo poner un
vídeo, le puedo poner una imagen, incluso puedo poner para captación de registro una cosa que ya veremos que se llama Twitter Tag. Son distintas versiones de lo mismo, pero es un tweet promocionado, ¿vale? Y es lioso también porque dependiendo de dónde estéis viendo Twitter, vais a ver que sale de manera distinta. Cuando yo lo veo en el móvil no sale exactamente igual que cuando yo lo estoy viendo en el ordenador o lo estoy viendo en un iPad, etc. ¿Vale? Pero básicamente quedaros con que son estos tres productos. La cuenta, ahora vamos a ir viendo uno, la cuenta promocionada. La cuenta promocionada lo que está buscando son seguidores. En este ejemplo que podéis ver, todos estos ejemplos por cierto son reales, ¿vale? Es Decathlon, lo que está buscando son seguidores para su perfil, Decathlon España, en este caso, para su perfil de Decathlon en Twitter. Lo que estás haciendo es intentar invitar a los usuarios a que se hagan seguidores. Y normalmente, en este tipo de campañas, el modelo que sigue Twitter es el coste por follower, ¿vale? El coste por seguidor. Vale, no lo he mencionado, supongo que más o menos lo sabréis, pero Twitter, al igual que Facebook, es un sistema de pujas, ¿vale? El sistema publicitario es de pujas, es decir, no tiene un precio fijo, no es que el coste por follower valga 0,40. Es un sistema de pujas donde todos los anunciantes están pujando, básicamente, yo diría, al igual que Facebook, yo no estoy pujando por los espacios, yo no pujo por inventario, pujo por la gente, ¿vale? Por llegar a la gente que potencialmente puede estar interesada en lo que yo estoy tratando de anunciar. El tweet promocionado, aquí tenéis un ejemplo. Lo que está buscando es, en general, notoriedad, pero luego ya veréis que tenemos distintos formatos que ya no es tan genérico como notoriedad, ¿vale? En este caso estáis viendo Volkswagen, o aquí estáis viendo Lexus, aquí están utilizando una foto, ¿vale? Veis, por ejemplo, así lo estoy viendo en el iPhone, así está viéndose en el ordenador, y lo que estoy haciendo normalmente es promocionar contenido, de manera general. En el sistema publicitario de Twitter esto funciona por coste por engagement, y aquí llama Twitter Engagement. Es cuando un usuario interactúa con el tweet, o bien porque hace un clic, o bien porque hace un retweet, o bien porque hace un responder, o bien porque le añade a favoritos, etc. ¿Vale? Luego los dos modelos básicos están el coste por follower y coste por engagement. Definido engagement como yo he dicho. En el caso del Promoted Trend, aquí tenéis un ejemplo. Lo que yo quiero, y en este caso sí que es así, es notoriedad, ¿vale? Lo que quiero es la promoción de un trending topic durante un día, es decir, lo que quiero es inundar durante un día de tal manera que siempre aparece arriba nada más entrar en Twitter. Y lo que de hecho, este producto es el producto premium. Premium, ¿qué significa? Que es el único producto que, por ejemplo, no se puede gestionar con tecnología. Nosotros no lo gestionamos. Hay que comprarlo directamente al equipo comercial de Twitter. Tiene precio fijo, no hay optimización, es un producto sencillo. Yo compro, lo inundo un día y ya está. No hay mucho más. Sí, perdón. ¿El trending topic es a nivel mundial o lo puedes geolocalizar? No, lo puedes geolocalizar. ¿Sigue estando en cifras astronómicas? Sí. $150.000 al día o a la... Ahora mismo no sé decirte, porque como nosotros normalmente para este tipo de productos, como ya digo, no va con tecnología, es una cosa, es un precio, lo compro y ya está. Lo que hacemos meramente es de intermediarios con el equipo de Twitter España, ¿vale? Entonces ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Pero probablemente sí. O sea, si yo puedo contratar un trending topic nacional, ¿puedo contactar contigo en lugar de con Twitter? Lo puedes hacer conmigo, ¿vale? Y yo lo voy a gestionar con Twitter, entonces te vas a librar de todo, digamos, la burocracia. Pero la realidad es que es el único producto donde no hay tecnología detrás, ¿vale? O sea, no hay tecnología, quiero decir, no se puede gestionar a través de la aplicación, se gestiona a través de Twitter. Sí, lo puedes hacer a través del mío o lo puedes hacer directamente a través de Twitter España. ¿El precio más o menos para el nivel te lo tendría que buscar, pero si quieres información, es que ahora mismo no quiero decirte de un día? no, porque es que además tienen precios fijos, pero están sujetos a estacionalidad, es decir, aunque yo quiera hacer exactamente lo mismo, hoy no va a costar lo mismo que en junio, que en agosto, entonces hay que verlo en cada momento, pero si estás interesada, si quieres lo movemos y nos ponemos en contacto contigo y te decimos, ¿vale?
Bueno, sin problema, o sea, te lo decimos que esta tarde, vamos, quiero decir, no te creas que vamos a tardar 15 días en decirlo. Pero no quiero decirte nada porque te voy a decir algo sobre lo que yo ni siquiera tengo control, entonces no quiero aventurarme a decirte, pues son 25.000 o lo que sea. ¿Sigue funcionando el primero que llega al primero de Trending Topic? Más o menos así. Ahora vamos a ver distintos ejemplos, ¿vale? Donde vais a ver diferencias notables en lo que yo he contado, pero quedaros con la idea, hasta la cuenta promocionada, el tweet promocionado y el thread, ¿vale? Aquí veis un tweet promocionado con texto, este es el más típico. Tenéis un caso ahí, Nuez España, que es una empresa de seguros, Audi España, Paramount Channel. Bueno, evidentemente en todos los casos, y además estáis viendo cómo se ve en el ordenador, cómo se ve en un iPad, cómo se ve en un iPhone, en distintos dispositivos. Vamos a decirlo así, se sabe que es un anuncio porque pone promocionado con el icono este naranja, ¿vale? Aquí tenéis casos cuando yo, además del texto, añado una foto, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo de Kinder Bueno, ahí tenéis un ejemplo de Sony Pictures. Como veréis, dependiendo del dispositivo, la foto puede ser más grande, más pequeña, ocupar más espacio. Aquí volvemos al tema de los dispositivos. Cuando yo esto lo estoy viendo en el móvil, hay una cosa que es evidente. No hay ningún formato publicitario que rellene, que sea prácticamente full screen en el móvil. Aquí tenéis un ejemplo del Corte Inglés con un vídeo. Los vídeos pueden ser vídeos que estén en YouTube, en este caso es un vídeo de Vine, pueden estar prácticamente en cualquier plataforma, ¿vale? Y ahora entramos a casos un poco más complejos y que trastocan un poco la definición inicial que hemos dicho de que los tweets patrocinados son para generar notoriedad. En este caso es del propio Twitter que se está anunciando, ¿vale? Pero lo que busca no es generar notoriedad, bueno, sí es generar notoriedad, pero no es su objetivo principal. Lo que está buscando en este caso es captación de leads. ¿Y cómo funciona la captación de lead en este caso? Bueno, perdonad, quería que fuera la siguiente. Yo tengo, esto de aquí se llama un Twitter Card, pero olvidaros de los nombres estos en inglés del Twitter, es un tweet promocionado, o sea, es un tweet nada más que tiene un formato un poco más complejo. Cuando yo le doy al botón solicita ya, ¿vale? Y que veremos más adelante que ya estaba en la siguiente diapositiva, automáticamente se coge el mail con el que yo, si yo soy el que estoy viendo este anuncio, el mail con el que yo estoy dado de alta en Twitter y se le ofrece al usuario la posibilidad de terminar un registro y sin rellenar nada que termine mandando el mail. Es decir, lo que está buscando aquí es captación de leads, no es notoriedad. Luego veréis distintos formatos. Twitter está avanzando bastante en este tipo de formatos. De hecho, muchos de estos son muy recientes. Recientemente incluso tienen un formato que está en beta, que es un click to call y que lo han utilizado operadores en las campañas, por ejemplo, Yastel, donde es aquí parecido el aspecto a este, y aquí hay un botón que pone llamar. Es decir, Yastel te está diciendo, llámame y te doy el ADSL y lo que sea gratis y 2 líneas de móvil. Llámame y contrátalo. Cuando yo le doy al botón llamar, directamente en el teléfono sale la ventana de llamar por teléfono. Es decir, doy un clic al anuncio, doy un clic a la ventana y llamo al teléfono que haya, obviamente, el anunciante ha decidido, ¿vale? Eso es un click to call. Todos estos formatos, como digo, están constantemente evolucionando y sacando nuevos formatos que hacen que están pensados fundamentalmente para distintos objetivos, más allá de la notoriedad, que era el formato el que hemos visto, el primero, el más conocido, que es el tweet promocionado con un texto, o una foto o un vídeo, ¿vale? En el caso de la cuenta promocionada tenemos el formato simple, como el que hemos visto antes, por ejemplo este de aquí, tenéis Decathlon, tenéis Iberdrola. Simplemente estoy instando a los usuarios a que se hagan seguidores de esos perfiles en Twitter, ¿vale? Estoy empeñado en enchufar para allá y tengo que enchufar para acá. Vale. Existe otra manera de hacerlo, que es cuando yo estoy buscando followers y lo que hago es asociar un tweet. O sea, yo en realidad esto es
un anuncio de cuenta, pero le he asociado un tweet para hacerlo un poquito, el formato un poco más rico, ¿vale? Pero lo que estoy buscando en ese tipo de campañas también son la opción que tiene ese anuncio. Vale. Aquí veis, por ejemplo, en el caso anterior lo estaba asociando con un tweet de texto, el más típico, pero en este caso lo estoy asociando con un tweet de una foto. Pero lo que estoy buscando es un tweet promocionado, no, perdón, es un anuncio de cuenta promocionada que lleva asociado un tweet. Estoy buscando seguidores. Os lo digo porque al principio es un poco confuso, porque son como distintas variaciones, son matices sobre los mismos formatos, pero en serio, o sea, la manera en la que yo creo que es menos lioso es que solo hay 3 formatos, no hay nada más. Y lo demás son variaciones sobre los mismos 3 formatos. Y es, quiero conseguir followers, es el trend, o quiero notoriedad. La tendencia promocional, que es de lo que estábamos hablando antes, pues es el formato más sencillo, no tiene mucho que hablar, ¿vale? Bien. Una de las características que tiene el sistema publicitario de Twitter y que es lo que hace que sea más potente son todas las posibilidades de segmentación que tiene. Básicamente, en esta diapositiva podéis ver un resumen, ¿vale?, con los 7 grandes grupos de posibilidades que hay de segmentación, ¿vale? El primero es las palabras claves. Básicamente lo que yo quiero es dirigirme a usuarios, ¿vale?, cuyos tweets contienen palabras en concreto. Luego vamos, en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo ejemplos reales de campañas. En el caso de intereses, lo que yo estoy es intentando dirigirme a usuarios que tienen intereses que son similares a los intereses del anunciante, ¿vale? Si yo estoy hablando de la segmentación por seguidores, lo que estoy es haciendo una campaña dirigiéndome a los seguidores de un determinado perfil en Twitter. La parte de los dispositivos, ¿vale?, es, yo quiero que la campaña salga en todos los iPads, sí. ¿A seguidores tienen que ser los de tu cuenta o puede ser los de la otra cuenta? También puede ser otras cuentas. ¿Es una competencia? Pues claro, sí. Esto, por ejemplo, se diferencia de Facebook. En Facebook no te puedes dirigir a la competencia de manera precisa, ¿vale? Pero en Twitter es distinto, ¿vale? Los lookalike, que se parecen mucho a lo que Facebook también se llama lookalike, que es me voy a dirigir a usuarios similares a mis seguidores, evidentemente temas de localización, quiero dirigirme a gente de España, de Francia, etcétera, y luego, por supuesto, por género, hombre, mujer, etcétera. Bien, ahora vamos a ir viendo algunos detalles de todos los parámetros de segmentación. Cuando estamos hablando de palabras clave, aquí tenéis un ejemplo, que yo creo que con los ejemplos se entiende mejor. Just Eat, el perfil de Just Eat, ¿vale?, hace una campaña durante el Mundial de MotoGP y utiliza la palabra moto. La realidad es que las campañas no son así tan simples de usar una sola palabra, pero bueno, para simplificar, contamos el ejemplo simplificado para ilustrarlo. Si el usuario, que en este caso hemos puesto Luis López, está tuiteando hoy no me pierdo el campeonato de MotoGP y está el anunciante, en este caso Just Eat, haciendo una campaña de tweets patrocinados, es posible que le salga algo como esto. ¿Por qué digo es posible? Porque no olvidéis nunca que estamos en un sistema de pujas. Luego depende de varias... O sea, digamos que el hecho de que este usuario haya usado esta palabra y de que este anunciante haya hecho una campaña que está utilizando esa palabra, hace que el anuncio que está haciendo este anunciante pueda salir a este usuario. Pero depende de las pujas, contra quién estoy compitiendo en ese momento. Yo no sé contra quién compito. Yo no sé si en ese momento Coca-Cola está haciendo también una campaña utilizando la palabra también moto, y además Coca-Cola está pujando fortísimo en el sistema de pujas, ¿vale? Por eso digo es potencialmente, no es que obligatoriamente le vaya a salir ese anuncio, ¿vale? Lo que hace esto es que este usuario sea un candidato al que le salga ese tipo de anuncio, ¿vale? Perdona, pero eso es, si tú pones, por ejemplo, hashtag moto en la página donde sale hashtag moto, o es en el descubrimiento. No, en el tweet, no tiene que ser o sea, en cualquier tweet, o sea, realmente él ha publicado un tweet.
y ha puesto la palabra moto, ya está. No tiene, es simplemente las palabras que aparecen en los tweets. Y si, Sí. y si yo pujo por moto, otra persona puja por Pedrosa y el tweet es Pedrosa se acaba de caer de la moto. Muy buena pregunta. Vale, al final hay el sistema de pujas intenta decidir quién gana. Es complejo como para explicarlo así fácilmente, pero sí, efectivamente. Son interpujas, ¿no? Claro, al final es un poco como, por ejemplo, cuando haces campañas, por hacer una comparación, yo hago una campaña en Facebook y voy dirigido a mujeres de España, y hago otra campaña en Facebook que va dirigida a mujeres entre 20 y 30 que son de Madrid. Evidentemente hay una intersección ahí, ¿vale? Sí que hay intersecciones, ¿vale? Ni Twitter ni Facebook, bueno, ni en realidad ningún sistema publicitario te revela la fórmula de la Coca-Cola exactamente, ¿vale? Pero sí que esa situación sí que se produce. Las segmentaciones se entrelazan, ¿vale? No es tan sencillo. O sea, esto que yo he contado es una simplificación, porque de hecho no existe ninguna campaña donde el anunciante solo use una palabra. O sea, no existe, es un caso que no existe. Lo hemos simplificado. Para que os hagáis una idea, ahora por ejemplo estamos haciendo campañas para Viajes Carrefour y a lo mejor la lista más pequeña de palabras pues tiene 20 palabras de ese tipo, ¿vale? O 20, como veremos más adelante, 20 categorías dentro de intereses. O sea, es una simplificación del ejemplo y se produce la situación que tú dices. ¿No se le funcionaría como ambos? Campaña... Perdona. Sí. Iba a preguntar lo mismo. ¿Campaña, grupo de anuncios más o menos para el estilo? Más o menos, ¿vale? Con alguna particularidad, pero sí, más o menos. En este caso se llaman line items, luego dentro de los line items puedes tener distintas creatividades, pero sí, más o menos, más o menos. ¿La presentación la vas a dejar disponible en algún sitio? Sí, entiendo que sí, que sí, la compartirás. Iba en la misma línea. No hay ningún secreto. Iba a preguntar que si vuestra tecnología permite saber si hay otro anunciante pujando por la misma. No, porque no se puede. O sea, no es nuestra tecnología, ni la nuestra ni ninguna. El sistema no lo permite. Nunca puedes saber contra quién estás compitiendo. No contra quién, pero sí que hay... Claro, ni contra quién, no me refería solo a contra qué anunciantes compito, sino contra qué palabras, contra qué intereses. No lo puedes saber. O sea, lo único que puedes percibir es, evidentemente, por las pujas, quiero decir, porque a lo mejor con una puja de 0,80 hoy estabas llegando a algo y mañana con 0,80 llegas a otra cosa, y ni siquiera así es fácil de decidir, porque tú realmente no sabes si no estás con la misma puja llegando a los mismos objetivos que ayer, porque tu campaña se está agotando, porque como todos sabéis todas las campañas tienen un ciclo, incluso hasta la que mejor funciona hace así y termina bajando, o sea, eso es así. O porque realmente han empezado a aparecer muchos anunciantes que van a pujar por las mismas palabras. A ver, hay una cosa que también es de sentido común. En todos los eventos que tienen que ver con... o sea, en cuanto hay un evento real y los anunciantes tratan de aprovecharlo, como en este caso que sería lo de MotoGP, todos los anunciantes van a intentar, sobre todo si es un evento muy popular y que, quiero decir, porque MotoGP lo puede utilizar Just Eat, lo mismo que lo puede utilizar Decathlon, que lo mismo lo puede utilizar Coca-Cola. Si estamos hablando de una cosa muy específica que no puede ser utilizada por distintos anunciantes, pues a lo mejor no. Pero este tipo de eventos, o por ejemplo el Mundial de Fútbol, pensar en todas las empresas posibles que pueden utilizar palabras relacionadas con el Mundial de Fútbol, pues prácticamente todas, desde el Banco Santander hasta casi el estanco de la esquina de mi casa, o sea, todas. Depende un poco de todo eso, pero no se puede saber, la realidad no lo permite Twitter. Perdona, el sistema te recomendará una puja mínima, ¿no? Aunque sea, para no estar ahí... Sí, vale, el sistema te recomienda una puja mínima, pero las recomendaciones de las pujas, como en Facebook, son mentiras. Vamos a ver, no son mentiras. Lo que quiero decir es que se malinterpretan. La primera interpretación errónea que surge con la puja recomendada en los sistemas de pujas es que casi todo el mundo interpreta que eso es el precio al que me va a salir la campaña, más o menos. No es cierto.
Es imposible. Y además es que en realidad eso funcionaría igual que las subastas en el mundo real. Es decir, cuando yo estoy en una subasta y el señor dice, y este cuadro, la puja, empieza por 100. ¿Alguien piensa que el cuadro va a salir por 100? No sale por 100. Vale. Eso es el primer paso. El segundo paso, en los sistemas de pujas, a mí me pueden decir la puja recomendada ahora, en este instante, en este minuto. La puja recomendada es 0,75. ¡Qué mala suerte! Un minuto después entra Coca-Cola con un campañón de 100.000 euros. Ya está, fin, se acabó. Lo que me había dicho el sistema hace un minuto ya no tiene ningún sentido. Ha perdido toda validez. Y ha pasado un minuto. Y luego, además, estos sistemas funcionan a grandes rasgos y con matices. Y no quiero meterme mucho en tecnicismos. Y también funciona así Google, ¿vale? Funcionan al final por sistemas de Quality Score. ¿El Quality Score qué es? Es, resumido, el interés que los anuncios suscitan entre los usuarios. Es decir, si un usuario ve un anuncio y no hace clic, ni retuitea, ni lo pone en favorito, no interactúa con el anuncio, el sistema entiende que el anuncio no le está interesando al usuario. Si eso ocurre con muchos usuarios, ¿vale? Quiere decir que al final me cuesta más, el precio al que me va saliendo es más alto y tengo que pujar más y más y más hasta que ya directamente da lo mismo lo que puje, no sale. En fin. ¿Esto por qué funciona así? Como le gusta a Google, a Facebook y a Twitter y a todo el mundo contarlo, es este rollo buenista de esto es el interés que los anuncios suscitan entre los usuarios. Y en realidad es verdad. Pero hay otra lectura que también es verdad. Son las dos caras de la misma moneda. Si a mí no me están cobrando de impresiones, a ninguno de estos sistemas les interesa enseñar el anuncio si los usuarios no hacen nada con el anuncio. Porque yo no estoy pagando las impresiones. Entre comillas, las impresiones son gratis. Luego, ¿para qué lo va a enseñar el sistema si nadie interactúa con el anuncio? Lo que pasa que la manera, y no es mentira, insisto, es que son las dos caras de la verdad. La manera guay de contarlo es que estás haciendo un sistema publicitario para que a la gente le aparezcan los anuncios que le interesan. Y de verdad, insisto, no es mentira, pero tiene otra lectura. ¿Vale? Luego sí, que me desvío, el sistema te da una puja recomendada. En general, mi opinión, no vale para nada. Bien, ¿qué me ha dicho? 0,70, venga, empezamos con 0,70. Es que un minuto después puede que esté completamente desvirtuado. Pero, o sea, entonces con este sistema, en eventos que tienen un tiempo, por ejemplo el mundial, lo de todas estas cosas, si no tienes un presupuesto muy grande, mejor... No. Lo que quiere decir, claro, lo que quiero decir no es un tema de presupuesto, lo que quiero decir es que es un tema de que necesitas hacer un seguimiento constante del sistema. Porque hace un minuto era 0,70, pero un minuto después es 0,83 y un minuto después es 0,65, ¿vale? Luego necesitas un seguimiento constante, desde luego apoyado por algo de tecnología, porque no puedes ser una persona 24 horas así. Pero explica primero que la campaña cuesta 5.000 euros, o sea que no es para todo el mundo. Claro, ¿pero qué te refieres? ¿A la primera? El coste que tienes que hacer para una campaña directamente son 5.000 euros. No es así exactamente, ¿eh? Bueno, la campaña tú pagas 5.000 euros y luego lo que te piden los 5.000 euros. Ah, bueno, pero ¿me estás diciendo que el 5.000 es el mínimo? No, o es que no sé si te estoy perfectando el problema. Directamente para yo poder hacer cualquiera Sí. de estas opciones, o las dos opciones, Sí. puedes promocionar directamente lo que es quitando lo que es el Twitter Trending Topic, son 5.000 euros. No es así. Exactamente, o sea, yo estoy hablando con ellos y por lo que me presentaron. No es así para todo el mundo, corrijo. Además, hace un año pregunté y me dijeron 8.000 y digo, joder, habéis bajado. Y dije, no, si era el mismo precio. Digo, Bueno, en general, y no desmiento, o sea, evidentemente si tú dices que te han dicho eso, te lo han dicho. O sea, que que te creo, quiero decir, que no es una O sea, que discusión. a vosotros nos cuesta 500, ¿no? No. Tú dime lo que quieres
y ya me busco yo las campañas. O sea, yo te digo que estamos haciendo campañas que no son de 5.000 euros. Ya está. Entonces, tú dinos lo que quieres y ya nos buscaremos la vida. A lo mejor lo cuentas luego, pero el panel de control lo tenéis vosotros o vosotros. Sí, nosotros. Es nuestra aplicación. Es decir, nosotros, luego lo contaremos un poquito más adelante, nosotros no gestionamos las campañas en la aplicación de Twitter, lo gestionamos en nuestra propia aplicación. O sea, el hecho de ser Twitter Partner es porque hemos desarrollado nuestra propia aplicación, ¿vale? Ay, perdón, si esto no lo habíamos hablado. Vale, en el caso de intereses, sí, estábamos repasando la segmentación. Sí, sí. 5.000 euros al mes y 10.000 euros 3 meses. Bien, yo... Bueno, supongo que tú tendrás de 5.000 euros de meter a todas las campañas, ¿no? Yo en principio no tengo nada. Bueno, es una agencia. Entonces, ya fuera en serio, vosotros contarnos qué es lo que queréis y nosotros lo hacemos. Ese es el resumen. Y de verdad que lo digo en serio. O sea, no. Y si tenemos restricciones son negociables. O sea, que una pyme puede hacer una campaña en Twitter. ¿Sí? Sí, en serio. Se han abierto, ¿no? Porque antes no era tan... Como en Facebook, por 30 euros al mes. ¿Puede invertir un euro al día? Es hablarlo. Es hablarlo. No, lo digo en serio. O sea, no hay ninguna barrera. No te voy a decir 25 con 37. ¿Y cómo sea 38? No lo sé. Pero quiero decir, hablarlo con nosotros y lo veremos. ¿Vale? O sea, al final, por resumirlo, evidentemente lo que te ha dicho Twitter, el equipo comercial de Twitter tiene unas condiciones con las que se relaciona en general con la gente. Nosotros somos partners de Twitter y podemos, digamos, negociar. Mi primera frontera probablemente sean las mismas condiciones que tú tengas. La diferencia es que yo tengo una posición negociadora distinta, nada más, ¿vale? Pero es lo mismo, es decir, no es que unos estemos sujetos a unas reglas y otros estemos sujetos a otras reglas. Entonces, ¿hacemos campañas para empresas pequeñas? Sí. Cada vez que hay que hacer una campaña, que es la primera campaña para un anunciante, nos encontramos con la barrera que tú me comentas. Sí. ¿Que esa barrera la hemos negociado y no se ha aplicado en muchos casos? También. Entonces, simplemente, y no es porque, digamos, nuestra posición negociadora es distinta, ¿vale? Entonces, vosotros contarnos cuál es el caso real, nosotros evidentemente vamos a intentar hacer que lo podáis hacer, así de sencillo, ¿vale? O sea, pero en principio, para empezar, nosotros no tenemos ninguna restricción nuestra de AEPZ, ¿vale? Y las restricciones que nos pueda poner Twitter, nos podemos sentar y hablarlos con ellos y es más que probable que les convenzamos, ¿vale? Es simplemente eso. Vale, en el caso de los intereses y las cuentas, pues aquí tenéis un ejemplo. El Corte Inglés, ¿vale?, hace una campaña y lo que está dirigiéndose son a usuarios que en los intereses han manifestado que les interesa la moda, ¿vale? En el caso de seguidores, pues básicamente es lo que hemos visto. O puedes hacer una campaña que vaya dirigida solo a tus seguidores o a seguidores similares de otro perfil, etc. No tiene mucho más. Otro de los parámetros de segmentación que hemos visto son los dispositivos. Volvemos a lo mismo. A lo mejor tenemos una campaña donde por algún motivo queremos que solo salga en Android o que solo salga en iOS o que solo salga en las tabletas, etc. Por ejemplo, este tipo de campañas, el segmentar por dispositivo es muy frecuente cuando estás haciendo campañas que buscan la instalación de aplicaciones en el móvil, porque a lo mejor la aplicación solo funciona para Android, entonces obviamente no tiene ningún sentido sacar la campaña a un iPhone, ¿vale? Perdón. Y en el caso de Lookalike es intentar buscar perfiles similares, a tus seguidores, que es lo que habíamos mencionado antes. Por sexo y localización, pues por países, hombres, mujeres, ¿vale? No tiene mucho más. Vale. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de casos reales de campañas en Twitter para que veáis un poco el enfoque que le han dado. El primero que tenemos es un caso de Toyota
de Toyota España en el Día del Padre, ¿vale? Entonces, lo que están buscando con esta campaña, ¿vale?, es apelar a la sensibilidad, ¿vale?, del usuario para generar engagement, o sea, es decir, están buscando notoriedad. Y lo que aprovechan es el momento del Día del Padre. Aquí veis el ejemplo con un vídeo, ¿vale?, con esto. Volvemos a lo de siempre. Esto es simplemente un tweet patrocinado, que sí, que tiene aquí hashtag, que tiene aquí más de 15.000 tweets con el hashtag y algo más de 16 millones de impresiones, ¿vale? Y el 20% de los usuarios que felicitaron a su padre con ese hashtag lo hicieron mediante esta campaña, ¿vale? Esto es una campaña donde típicamente lo que están buscando es notoriedad. Otro ejemplo, ¿vale?, que tenéis aquí, es una campaña que se hizo desde la policía contra el acoso escolar, ¿vale? Entonces, lo que quieren es generar notoriedad a través de tweets en los que aparecen famosos, ¿vale?, en acciones policiales, ¿vale?, actores conocidos o, bueno, personajes de televisión, en este caso es Risto. Entonces, el perfil de la policía tiene 900.000 seguidores, ¿vale?, y es uno de los más activos, y lo que hacen es decidir utilizarlo entre los seguidores de ese perfil. El resultado, algo más de 38 millones de impresiones, más de 10.000 retweets, ¿vale? Entonces, es otro ejemplo de campaña donde está buscando notoriedad. Otro ejemplo más que tenéis, del que os contaba al principio, de Eurovisión. De hecho, esta campaña es bastante inteligente porque aprovecha un momento muy concreto que se produce en un momento muy concreto que está relacionado con la televisión y que tiene muchísima notoriedad. Y además, si se me permite, con bastante gracia, porque estamos hablando de una nueva maquinilla de afeitar y están utilizando el caso de la chica que... Conchita, el chico Conchita, que ganó el festival de Eurovisión. Que nadie se ofenda. Vale. Entonces, el eslogan que utilizaron es: con Wilkinson Hydra 5, que Hydra 5 era la maquinilla esta, te vas a llevar todos los besos, ¿vale? La oportunidad que aprovechan, la gala de Eurovisión. La manera en la que lo hacen, tweet patrocinado, con una foto clara, relacionado con el evento. Consiguieron más de 7.000 retweets y casi 3.000 favoritos. Era patrocinado porque realmente eso salió a los 10 minutos de terminar Eurovisión. Entonces, ¿yo puedo contratar tan rápido la campaña? Sí. A ver, en el sistema publicitario, cuando haces campañas de publicidad en Twitter, los tweets que utilizas para la campaña pueden ser de dos tipos, ¿vale? Hay un tweet que va a salir en el timeline, es decir, sale de manera orgánica, natural, y además se utiliza para la campaña. Vale, cuando eso ocurre, puede ser que tú lo estés viendo de manera orgánica o puede ser que lo estés viendo porque es de la campaña. O hay otra posibilidad, yo utilizo tweets que no salen en el timeline, ¿vale?, pero se aparecen en la campaña. Entonces, la única manera en la que yo puedo ver ese tweet es porque me ha salido el anuncio, ¿vale? Son las dos posibilidades. Entonces, muchos anunciantes utilizan la primera opción, que sale en el timeline y además se utiliza la publicidad. Entonces puede ocurrir que tú lo estés viendo de manera, no como un anuncio, sino de manera orgánica, como sería natural, y otra persona lo esté viendo como un anuncio, ¿vale? Pero tú diferencias en tu sistema las impresiones orgánicas de la... Sí, o sea, en tu sistema está totalmente diferenciado lo que ha ocurrido a través de la campaña de lo que ha ocurrido de manera orgánica que no está relacionado con la publicidad, ¿vale? En el caso de la policía, con sus 900.000 seguidores o con su millón de seguidores, ellos ya tienen un resultado orgánico y lo pueden diferenciar del tuyo. Sí. O sea, los resultados se diferencian totalmente. De hecho, los resultados de lo que es propiamente la campaña están totalmente aislados del resultado orgánico. La policía lo contó ese caso en otro curso y dijo que eran geniales, el community manager. Entonces, a ver, sí que lo es, pero claro, sí, a ver, como todo.
Es como esto, si tú tienes esta idea y esta idea es buena, es creativa, es buenísima, evidentemente ha habido alguien que ha tenido esta gran idea y no solo la ha tenido, sino que la ha puesto en marcha en el momento adecuado, en el justo, con el producto adecuado, ¿vale? Luego, eso es así, ¿vale? Si además de esto le echas droga, o sea, dinerito, gasolina, pues eso es, echarle gasolina, pues entonces la llaman más gorda. Pero claro, yo no le quito el mérito, o sea, hay que estar en ese momento, tener la idea, ponerla en marcha, etcétera. Sí, lo que me contó de la policía era que había un asterisco. Ah, perfecto. Vale, brevemente, para que vosotros sepáis un poco cuáles son las características de nuestra aplicación para gestionar las campañas de publicidad en Twitter, como los ejemplos que os hemos contado, ¿vale? Una de las cosas que nosotros que hemos querido hacer en la aplicación y que yo creo que es un valor, es que podamos hacer A/B testing. A/B testing, ¿qué quiere decir? A/B testing quiere decir que yo puedo tener una campaña donde yo tengo hombres y mujeres y tengo 5 imágenes y 5 textos y a lo mejor no tiene sentido, 4 países, ¿vale? Y yo lo que quiero hacer es combinaciones de todos esos elementos para saber qué combinación es la que funciona mejor para qué segmentación. O pensar en casos. Esto, por ejemplo, es un caso real. Viajes Carrefour está haciendo una campaña. Jugamos con distintos conjuntos de intereses o con distintos conjuntos de keywords, ¿vale? Combinados con distintos parámetros de segmentación. Un caso muy básico. Tengo 3 conjuntos de keywords, hombres y mujeres. ¿Qué sexo es más sensible a qué conjunto de keywords? Esto no es solo porque yo quiera tener ese conocimiento, que para nuestro anunciante evidentemente tiene un valor ese conocimiento, sino porque me va a permitir optimizar la campaña, que es otro de los elementos de la aplicación. Es en cualquier momento, en función de cómo vaya la campaña con respecto a sus objetivos, yo puedo decir, mueve presupuesto a las mujeres con este conjunto de keywords, porque es ahí donde está funcionando la campaña, y quítaselo a este otro conjunto de keywords. Es decir, yo puedo gestionar el presupuesto, ¿vale?, en función de cómo vaya con respecto a los objetivos, con cualquier combinación, ¿vale? ¿Esto se puede hacer directamente en la aplicación de Twitter? Sí. Lo malo es que a lo mejor para hacerlo tardas una semana, subir la campaña. Quiero decir, no que te queda más remedio que hacerte las combinaciones tú en un Excel y empezar uno a uno. Pim, pam, pum, pim, pam, pum. Se puede hacer, pero desde mi punto de vista es una cosa que sin tecnología es impracticable. O imagínate, tienes una cosa súper compleja, distintos conjuntos de keywords, distintos conjuntos de intereses, distintas creatividades, distintas landing, porque yo puedo estar haciendo tweets patrocinados que me lleven a landing. Y ahora quiero analizar qué está pasando ahí. O tienes un apoyo tecnológico o eso es inanalizable. Y al final yo siempre digo lo mismo, optimizar una campaña en una red social, y en Twitter probablemente más que en ninguna otra, es como aquello que dicen de la justicia, que si la justicia es lenta no es justicia. Optimizar una campaña si es lento no es optimizarla. Es decir, si yo para optimizar una campaña lo que tengo que hacer es descargarme 15 Excel, juntarlos, analizarlos, darle la vuelta, no sé qué, y 2 días después digo, es que la palabra moto con mujer es la que está funcionando, ya está, se han pasado 2 días. Esto es tiempo real, estás muerto. Ya. O tomas una decisión rápida, o tienes tecnología que te permite tomar esa decisión, o no hay nada que hacer, ¿vale? Sí. ¿Cómo sabes la edad de la gente? En principio en Twitter no se puede saber, ¿vale? No se puede saber, pero casi seguro que creo que se podrá, ¿vale? O sea, al final pensar que tanto en Twitter como Facebook son sistemas muy vivos. O sea, de hecho, si viniera a daros la chapa dentro de una semana, seguramente os diría, de lo que os conté anterior, 3 cosas han cambiado un poquito y ahora además hay otra cosa nueva, ¿vale? Hoy, ahora mismo no se puede, pero es bastante probable que se pueda, ¿vale? Otro de los elementos de la aplicación es la programación de las campañas, que en el caso de Twitter es bastante importante. Es decir, yo quiero que la campaña esté activa, yo qué sé, este domingo, 1 hora antes de esto y luego 1 hora después. Es decir, que yo pueda hacer una programación o todos los lunes por la mañana, o yo qué sé, Telepizza, no sé,
tiene un día de la semana que es el 2x1, ¿no? O algo así, el martes loco o algo así me suena. Yo quiero hacer una campaña que todos los martes esté activa, por ejemplo. Todo eso se puede programar, ¿vale? en la aplicación. Además, la aplicación utiliza un sistema visual de KPIs, es decir, yo le voy a decir a la aplicación cuáles son los objetivos de la campaña y está informándome constantemente de cómo voy con respecto a los objetivos para poder optimizar la campaña, ¿vale? Y luego, otro de los elementos que yo creo que son bastante destacados, sobre todo los que ya hayáis hecho alguna campaña con Twitter y conozcáis cómo son los reportes de Twitter, que son austeros, vamos a decirlo así. Bueno, escasos es por la frecuencia, pero una vez que ya lo tienes es que además es austero. Aquí al final lo que vais a tener, y si queréis os podemos mandar, igual con la presentación, os podemos mandar ejemplos de cómo son los reportes, ¿vale? Un análisis en Excel totalmente completo de la campaña, donde vais a tener un Excel donde hay una pestaña global, un análisis. Si hemos hecho esto que os estaba contando antes de A/B test en distintas creatividades, un análisis por las creatividades, un análisis por cada line item, etcétera. Es decir, tienes un reporte completo que tiene, y para mí eso tiene dos elementos a destacar. Uno, que me permite de manera rápida hacer un análisis de la campaña, y dos, un aspecto de productividad, que lo sabéis seguramente muchos de los que estáis aquí. Los clientes siempre quieren mucho Excel, que genera mucho trabajo interno. Entonces, si yo tengo una tecnología que le doy a un botón y me sale un Excel muy completo que prácticamente le puedo reenviar al cliente, hay un tema de productividad que es muy importante, ¿vale? Yo me ahorro el estar haciendo un análisis y dándole vueltas al Excel y venga numeritos de un lado para otro, ¿vale? De todo esto os podemos enseñar en Excel de reporte, etcétera. Podemos hablar y ¿Y la herramienta por dentro no puedes no está previsto hacerlo hoy, pero lo podemos hacer. No, podemos quedar un día y os hacemos una demo, no hay ningún problema, ¿vale? Hoy es que no está previsto en el plan de Vale, ¿vale? Pero con cualquiera decírnoslo, quedamos y os hacemos una demo. O sea, nos pasamos todas las semanas haciendo demos, o sea que no... O sea, de hecho, iba a decir, nos encanta enseñarla, pero es muy feo. Pero sí, nos encanta enseñarla. Puede ser un hashtag. Bien, aquí tenéis un ejemplo de algunos anunciantes con los que trabajamos. Y aquí lo que nos comentabas tú, porque bueno, yo ya sé que aquí salen anunciantes muy gordos, que a lo mejor presuponéis que pueden tener presupuestos gordísimos, y en algunos casos es cierto. También trabajamos con anunciantes pequeños, con anunciantes que no han hecho ninguna campaña en Twitter, etcétera, ¿vale? O sea, en general, ya en serio, fuera de las bromas, decirnos qué es lo que queréis y nosotros vamos a intentar negociarlo, ¿vale? Y en muchos casos, pues probablemente lo consigamos. Que alguna vez nos encontremos con una negativa brutal, puede ser, pero es fácil, digamos que nuestra posición negociadora es más fuerte que la que pueda tener una persona individualmente, ¿vale? Básicamente esto es lo que os veníamos a contar, que es un resumen del sistema publicitario de Twitter, de quiénes somos.